Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que disfruten bien de este día y de su vida. Yo pienso ahora mucho en la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura. Esta Escritura es tremendamente importante para todos los cristianos. Es la base de la fe, la base de prácticamente todo, que se trata de la relación entre Dios y nosotros, y entre nosotros también. La Biblia es una autoridad máxima, podemos decir, palabra de Dios que ha salido de la boca de Dios. Vemos que tenía una autoridad tremenda en la mañana de la creación. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y después dijo otra cosa, y se producía lo que Él decía. Había autoridad en la palabra de Dios. Y vemos que la palabra de Dios fue entregada también en una forma escrita al pueblo de Israel. Y para Israel, la palabra de Dios era una gran autoridad infalible. Y vemos cómo ellos respetaron la palabra de Dios en muchos sentidos. Tenía épocas cuando se olvidaron la palabra, cuando se desviaron de la palabra, cuando la palabra fue menospreciada y cuando abrieron las puertas para cosas extrañas, como por ejemplo en la época antes del rey de Josías. Todo había sido, podemos decir, destruido en cuanto a la fe en Dios. La Biblia no existía, la Escritura no existía, nadie sabía dónde estaba. Y también habían abierto la puerta para las cosas seculares y también para la idolatría. Y era un problema tremendo en todo el país. Habían dado la espalda a Dios directamente. Pero Josías, él le mandó de limpiar el templo, de sacar todo allá que no debía estar allá para nada. Y mientras estaban sacando la basura, encontraron las sagradas escrituras. Y leyeron eso al rey. Y cuando leyó eso, él se quedó, podemos decir, fuera de sí. Y entendió que esto era la palabra de Dios que habían rechazado durante muchas generaciones. Así que ellos comenzaron a leer la palabra y él mismo convocó a toda furia, todo, y leyó la palabra en voz alta delante de todos. Y ellos hicieron un pacto de mostrar una fidelidad hacia la palabra de Dios y seguir lo que Dios ha dicho en su palabra. Vimos que Jesús también tenía la palabra de Dios y era una autoridad para él también. Él citaba en el Antiguo Testamento muchísimas veces, más de 50 veces dijo, escrito está. Y estaba citando la Biblia prácticamente. Vemos también los apóstoles, que ellos estaban reunidos para profundizarse cada vez más en las Sagradas Escrituras. Para ellos era una autoridad. Y la iglesia primitiva, ellos se juntaron para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Y la Escritura era la base de la formación de la iglesia, de la vida interna y de la designación de diferentes ministerios. Todas las promesas que el Señor había dado se actualizaba a través de la palabra que estaban estudiando. Vemos que Pablo, él era muy celoso en cuanto a la palabra de Dios. Enseña y dice vez tras vez, por favor, obedezca la palabra y no haga nada fuera de lo que está escrito. Así que tenía como base de todo lo que estaban haciendo en las iglesias, tenía que ser respaldado por la palabra de Dios. Lo estamos haciendo porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha mandado. Y encontramos en el Nuevo Testamento el modelo
de la iglesia. Puede ser que están importando cosas de otras culturas del mundo secular. Se dejan ser influido por la prensa y la opinión de la gente que está transformando, modificando, reformando cosas que Dios ha dicho en su palabra. La iglesia es santa y no tenemos derecho en ninguna forma de modificar nada en la palabra de Dios. Y por eso pido por favor a todos los líderes de todas las iglesias en su enseñanza, en su vida, sean fieles a la palabra de Dios. Es el único fundamento que nosotros tenemos para formar a otros creyentes. Busque la Biblia, abre la Biblia, léala, medita sobre ella y practícalo y póngalo en acción. Que el Señor te ayude y que el Señor te bendiga ricamente. Amén.